Muy bien. Bienvenidos todos al podcast de Hacedores de Discípulos. Aquí el primer podcast completo con una entrevista. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Moisés de Asturias. Bienvenidos, Moisés. Y Gracias. sí, muy bien. Y vamos a tener el privilegio de estar aprendiendo juntos en el camino. Aquí le he dicho que debe hacerlo tranquilo, sin nervios, porque aquí estamos aprendiendo juntos. Lo bueno de eso es que nadie tiene todas las respuestas. Vamos aprendiendo juntos en el camino y entonces um, así vamos aprendiendo juntos compartiendo y así, bueno, a ver lo que aprendemos hoy. Bueno, a ver, primero para hablar de algunos términos, como por ejemplo, el podcast se llama Hacedores de Discípulos. ¿Qué significa, bueno, hacedor o discípulo o el conjunto de qué entiendes por eso? ¿Qué entiendo por discípulo? Sí, Sí. discípulo, por ejemplo, sí. Hombre, en principio, por definición, entiendo que es un alumno o un aprendiz de un maestro, ¿no? Eh, y en nuestros medios, lo que sí me gustaría diferenciar es entre un discípulo y un creyente. Un discípulo no es necesariamente un creyente. Cuando estábamos estudiando toda esta historia de B y todo esto, pues vemos en las primeras lecciones eh, las características de un discípulo o un seguidor de Jesús y de Dios, ¿verdad? Y, y, hay un texto muy importante que vemos en la primera lección, en Deuteronomio 6, 4, 9, que es un texto muy conocido, sobre todo para los judíos, los más se conoce como el texto Semá, y en él aprendemos algo muy importante, que es no como definición, sino quizá como característica de un seguidor de Dios, es dos temas fundamentales, es obediencia y testimonio. Entonces, algo que podemos ver claramente es que un alumno o aprendiz es alguien no solamente que obedece, sino que es también da testimonio de aquello que aprende. Entonces, en principio, por definición, la palabra discípulo, yo creo que podrían venir los tiros por ahí. Ujú. Muy bien. Sí. ¿Qué es lo que se necesita para hacer discípulos? ¿Se necesita un título o algo así? Hombre, si los discípulos que quieres hacer son de Jesús, no necesitas ningún título. Lo que tienes que asegurarte es que no sean discípulos tuyos y dependientes de lo que tú sepas o de lo que tú conozcas de las escrituras. Entonces, para ello, lo mejor es llevarles directamente a la Biblia y que ellos descubren o guiarles en lo que llamamos un estudio bíblico de descubrimiento. Entonces, de esa manera, como lo que pretendes es que sean de Jesús, y mejor conocerle que llevarles directamente a lo que él escribió, que queremos que sepa, que él quiere que sepa la gente, ¿verdad? Ujú. Sí, muy bien. Sí, entonces en sí depende no de ti, sino de la Biblia. Eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Claro, Que dependen de ti. Ok, ¿ya? claro, la idea es, si lo que quieres es que sean discípulos tuyos, pues nada, no hay ningún problema. Pero como la intención es que sean discípulos de Jesús y de Dios, entonces les llevas directamente a su palabra y por medio de un descubrimiento bíblico, pues ellos van a ir conociendo y enamorándose más de él, claro. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pensando en los discípulos, eran gente simple y humilde que aprendían directamente de Jesús. O Claro. sea que también pienso en ese versículo en Hechos donde dice que los fariseos se sorprendían que pescadores sabrían tanto. ¿Cómo es que tienen tanta sabiduría y ni siquiera pueden leer? Ujú. Sí, sí. Claro, porque no dependía el ser discípulo no dependía de lo que ellos supieran o de lo que fueran, sino de la capacidad que tenían de obedecer
y aprender directamente del maestro. Entonces no dependía de ellos. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces ahí hablamos, bueno, aquí tenemos otro término que nos lleva justamente de cómo aprenderlo, ¿no? Ujú. Un estudio bíblico de descubrimiento. También se llama un grupo de descubrimiento. A lo mejor es más fácil, un grupo de descubrimiento. O sea que tiene varios nombres, ¿no? Un estudio bíblico de descubrimiento que es EBD, Ajá. corto, o grupo de descubrimiento, sí. Entonces, ¿qué sería esto? Hombre, el decirte lo que es sin haberlo vivido es difícil, pero sí te voy a dar pues las líneas generales del por qué hacerlo así. Entonces, la idea de hacer un estudio bíblico de descubrimiento, lo que hacemos es, por medio de preguntas y textos escogidos, les llevamos a los nuevos discípulos desde la creación a Cristo. ¿Vale? Vamos por medio de este descubrimiento bíblico y unas preguntas muy sencillas. No te voy a, la idea no es ahora explicar cómo es, pero sí las 4 más importantes serían: ¿qué aprendemos de Dios y qué aprendemos de la humanidad? ¿Por qué? Pues porque obviamente son los 2 personajes más importantes de las Escrituras, ¿vale? La tercera pregunta es: si esto es verdad, lo que acabo de leer, si esto es verdad, ¿cómo puedo obedecer lo aprendido? ¿Vale? Ujú, Entonces, ¿o qué cambios tengo que hacer en mi vida? Porque si estamos leyendo la Biblia y la Biblia nos impacta, la Biblia nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar. ujú, Entonces, primero, ¿qué aprendemos de Dios? Primero, segundo, ¿qué aprendemos de la humanidad? Tercero, ¿qué cambios puedo hacer, qué tengo que hacer en mi vida referente a lo que estamos aprendiendo? Y el cuarto, y muy importante, es a quién vas a contar o con quién vas a compartir lo aprendido. O de las personas que tú tienes alrededor, ¿a quién crees que le puede venir bien lo que tú acabas de aprender? ujú, ¿Por qué es muy importante? Es muy importante por, como veíamos en la primera pregunta que decías, hablábamos de obediencia y hablábamos de testimonio. Entonces, la idea es inculcar por medio de este descubrimiento en el nuevo discípulo las 2 cosas, no solamente a obedecer, sino también a dar testimonio de lo aprendido. Entonces, es una manera, es un poco más largo, ¿no? Pero a líneas generales creo que son las 4 notas más importantes, ¿no? Cómo aprendemos de Dios, qué podemos aprender de nosotros y en la Biblia, cómo podemos obedecer lo aprendido y con quién lo vamos a compartir. ujú. Sí, sí. Entonces, sí, es como tú dices, aprenden directamente de la Biblia, lo aplican y lo Sí, comparten. eso es, claro. Sí, 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 sí. Entonces, en otras palabras, si tú haces discípulos, no los enseñas, ellos aprenden directamente de la Biblia. No necesitas un título porque ellos aprenden de Claro, la Biblia y no de ti. claro. Antes preguntabas qué se necesitaba para hacer discípulos. De esta manera no necesitas tener, entiéndeme, un grande bagaje de conocimiento bíblico para poder explicar lo que la propia Biblia explica sola, ¿no? Entonces, Ujú, y así, de esta manera, lo que consigues con el nuevo discípulo es que él no dependa de lo que tú sepas, ujú, sino dependa de lo que él directamente ha aprendido en la Biblia. ujú, Entonces, quizá para los facilitadores es lo más difícil, que lo que más nos cuesta muchas veces, ¿no? Es ujú, conseguir quitarnos del medio y no enseñar, porque parece, siempre caemos en la tentación de manejar todos los textos que sabemos, sobre todo con un nuevo no creyente, ¿no? Y bombardearle con nuevos contextos y contextos y contextos, y a veces es más sencillo, ¿no? Es dejar, centrarse en el texto que estamos leyendo y dejar que él mismo se explique, ¿no? A ujú, veces, siempre digo que a veces negamos en la práctica lo que creemos en la teoría, ¿no? En la teoría creemos que la Biblia tiene poder y sin embargo a veces en la práctica lo que hacemos es, pensamos que si no lo explicamos nosotros nadie lo va a entender, ¿no? Entonces, vemos que esto no es así, que la propia Biblia tiene poder
y el Espíritu Santo tiene poder para cambiar a las personas. Solamente hay que llevarles y muchas veces sencillamente quitarnos del medio y dejar que ellos de una manera natural aprendan y descubran a Dios. Además, es que es muy importante porque una persona puede aprender de lo que te oye a ti, pero si lo descubre él mismo es algo que no va a olvidar, que no Ujú, nunca va ujú. a olvidar. Sí, sí, sí. Y si encima está aprendiéndolo de esta manera, tenemos, no sé, tenemos inculcado en esta persona que cada vez que se acerca a un texto, la idea es obedecer y compartir. Y es algo súper importante, súper Ujú, importante. ujú. Y tengo entendido que como lo comparte, también lo puede reproducir, ¿no? O sea que si lo comparte con otros, lo puede reproducir. Claro, ¿por qué? Porque no depende de lo que él sepa. Ujú, Al ser algo tan sencillo, es una herramienta tan sencilla, eh, y estos principios bíblicos son tan sencillos que son muy sencillos de reproducir. ujú, Entonces, no va a tener que esperar a, a que ese discípulo llegue a un conocimiento más amplio de las escrituras para poder enseñar lo que él ya ha aprendido. Entonces, si él sabe, estás estudiando el Génesis 1 y él consigue maravillarse de la creación de Dios, es algo que él puede compartir con cualquier otra persona. ujú, ¿Sabes? He leído la Biblia, Génesis 1, y es alucinante. Resulta que lo creó Dios y estamos aquí para cuidarla de ello. ujú, Sí, no necesita hacer nada más. ujú. Sí, sí. Sí, lo hemos perdón, lo hemos experimentado mi mujer y yo. Tuvimos un estudio con 3 mujeres rumanas y era impresionante lo que sacaban del texto, de Génesis 1, de la creación, de Génesis 2, y no teníamos suficiente tiempo para casi llegar a todas las preguntas, que no son muchas. Sí, sí. Tenían hambre y sed. Era un momento bastante interesante de ver que una persona que todavía nunca habían leído antes la Biblia, era la primera vez. Y Ujú, entonces están mirando el texto, están buscando, ¿no? Buscando qué es lo que dice, qué es lo que dice, ujú. ¿sí? Y también he visto el otro lado de alguien en el grupo que comenzó a enseñar y entonces las personas cerraban las Biblias y miraban a la persona, Claro, para escucharle y aprender, sí, sí. ¿sí? Sí, sí. Entonces cuando la pregunta llegó a ellos, les hacíamos la pregunta y lo que decían, lo que tú dijiste, porque ya has dicho todo. Sí, Claro. sí, Ujú. sí, sí, sí. Sí, sí. Por eso quizá este formato es fantástico por la facilidad de reproducir que tiene. O sea, cualquier persona puede sentarse con otra y depender única y exclusivamente del poder de las Escrituras y del Espíritu Santo. Es así de fácil y a la vez de difícil, porque quizá muchas personas que han crecido en la Iglesia eh, hemos estado acostumbrados a escuchar otra forma de evangelio, Ujú, quizá muy basado en los maestros y muy basado en lo que sabemos y de esta manera sigue el Señor sorprendiéndonos y dándonos, o sea, recordándonos que en la obra de él de salvación es toda suya y nosotros no pintamos nada. Entonces, ujú, cuando lo pones en práctica de esta manera, la verdad que te sorprende y... ujú. Sí. Decías la diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Lo que no habíamos dicho es que el objetivo es alcanzar a los no creyentes, ¿no? Claro, sí, sí, Porque se llama un grupo de descubrimiento, ¿no? De descubrir. sí, sí. Entonces, el objetivo no es hacerlo con creyentes, el objetivo es hacer el estudio con no creyentes, ¿no? Sí, pero al principio yo quería adrede dar ese matiz porque a veces esperamos para discipular a los que son creyentes. Entonces, la idea es sentarse con la Biblia y sentarse delante de las Escrituras con las personas que están empezando a tener interés, que tienen un interés abierto acerca de las Escrituras. Y de esa manera, pues bueno,
El Señor les tocará y cambiará sus vidas cuando llegue el momento, pero tú ya estás discipulándolo. Y ellos ya están haciendo algo muy, muy increíble, que es obedeciendo y dando testimonio, siendo discípulos, aunque aún no son creyentes, que pasaba también en los discípulos de Jesús. No fueron creyentes desde el minuto cero, pero sí eran llamados discípulos desde que Jesús les llama. Aunque para ellos fue un aprendizaje el estar a sus pies. Pues, y la idea es un poco suplir ese aprendizaje. Obviamente Jesús está, pero también tenemos su palabra. Entonces podemos llevarle a que aprendan a los pies de Jesús, los pies de la Biblia, ¿no? Los discípulos en los evangelios aprendían a los pies de Jesús, pues nosotros a los pies de su palabra, ¿no? Entonces, Sí, la sí. idea es sencillamente llevarles ahí. Sí, sí, sí. Y he oído, a ver, eso es lo que he escuchado de otros, que comenzando en Génesis 1 con la creación, la obediencia puede ser tan sencilla como, como Dios ha creado el mundo, no voy a tirar basura en esa semana, ¿no? En esa semana voy a cuidar la naturaleza. Puede ser algo tan sencillo como empiezas a obedecer de manera muy sencilla, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, sí, obviamente el obedecer no se trata de grandes obras, sino de pequeños pasos que al final nos llevan a un camino más lejano, ¿no? Pero la idea de un discípulo es que cada vez que se enfrente a la Biblia y a las Escrituras consiga sacar algo que obedecer, algo que cambiar en su vida y poder también compartirlo con alguien. Ujú. Porque Sí, para sí. nosotros nos era muy fácil. Durante muchos años nos acercábamos a las escrituras a aprender, aprender para poder enseñar, aprender para poder enseñar, y muchas veces se nos olvidaba con quién compartir, ¿no? Eso parecía que era un tema más de evangelistas o de gente más preparada. Y sencillamente de esta manera nos capacita a todos los creyentes. Y es algo que es fantástico porque eh, todos y cada uno de nosotros somos capaces de sentarnos con una persona que, que ha mostrado interés porque ha cedido a sentarse contigo e incluso a lo mejor ni siquiera él solo, sino con sus amigos o su familia. Y ya ese paso es importante para ver que tiene un interés, que está buscando, ¿no? O en Ujú, realidad que Dios le está llamando, está trabajando en su corazón, ¿no? Y ujú, la idea es buscar esas personas eh, para poder invertir tiempo en ellas y invertir, pues bueno, lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros estamos aquí con un trabajo, que ujú. es llevar el Evangelio a todas las naciones, pero todas las naciones empiezan por la gente que tienes alrededor, ¿no? Ujú, sí, sí. Bueno, vamos hablando un poco de pequeño al más grande. O sea que hemos hablado de discípulo, hemos hablado de grupo de descubrimiento, que puedes hacer más discípulos a través de llevarles a la Biblia. Y ahora vamos a hablar del término o las palabras movimiento de hacedores de discípulos, o MHD también, por corto. ¿Qué es lo que significa un movimiento de hacedores de discípulos? Bueno, ahí no lo sé qué significa. Te voy a dar mi opinión y lo que creo. Hombre, en principio sé lo que es un movimiento, ¿no? Un movimiento de manera teórica es cuando la reproducción de discípulos y grupos pues llegan hasta una cuarta generación, ¿no? O sea que es decir, que cuando tienes un grupo o cuando un grupo tiene su tataranieto del grupo original, pues eso es cuando es considerado un movimiento, ¿no? Ujú, Eh, pero ahora esto es de mi cosecha, ¿eh? Yo creo que la idea de hacedores de discípulos lo han puesto por la importancia de lo que te estaba comentando, ¿no? Por la necesidad de crear en los nuevos discípulos el gen de crear nuevos discípulos, incluso mientras aprenden. ujú, O sea, sí. eso, injertar en su ADN la necesidad de crear otros discípulos. O sea, la idea es hacer discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Y Ujú, que sobre todo no depende, y sobre todo que no depende de ti, incluso de ninguna iglesia local, ¿vale? De ujú, un propio creyente que se sienta con un grupo
ese grupo comparte con otro grupo, que comparte con otro grupo, que comparte con otro grupo. Y esa es la idea de movimiento o de multiplicar. Estamos acostumbrados más a la suma, ¿no? A un tú a tú con una persona, en un proceso le conoces, para arriba, para abajo, y llega a ser creyente, pero de esta manera la idea es multiplicar, hacer un discípulo que hace un discípulo que hace un discípulo que hace un discípulo. Sí, sí. Sí, y eso es, como dijimos al comienzo, dependiendo siempre de la palabra. O sea que Sí, claro, sí, claro. ahí está. Y que más o menos las preguntas tienen un ADN sencillo para que se reproduzca, ¿no? Para que Justamente el sea objetivo. fácilmente reproducible. Cualquiera persona lo puede, cualquiera que lo haya escuchado y lo haya hecho 2 veces, lo puede hacer él mismo. Porque no depende de ti, no depende de ti ni depende de su conocimiento, depende de las propias escrituras y depende de estas sencillas preguntas que te sirven de guía y de ayuda para iniciar el grupo de descubrimiento. Muy bien. Sí, muy bien. Y entonces, a ver, ¿qué te ha motivado para ser parte de esa iniciativa, de lo que estamos haciendo aquí, de lo que estamos compartiendo? ¿Qué es lo que te mueve, te da pasión en esto? Eh, pues lo que hablamos, la sencillez. Durante mucho tiempo, para mí era una frustración el predicar el Evangelio, porque yo me veía muy inútil. O sea, en mi iglesia local toda la vida se predicó el Evangelio, había un culto de evangelismo y por esa plataforma pasaron los más grandes predicadores y más grandes maestros. Y yo siempre decía, si eso es predicar el Evangelio, yo no puedo. No puedo, claro, yo me comparaba con ellos. Y está bien lo que hacían y está bien lo que decían, pero ese formato, ese modelo me excluía a mí. Ujú. De esta Sí, sí. manera, no me excluye porque no depende de mí, Ujú. sino depende de lo que Dios ya está haciendo, trabajando en esa persona que ha mostrado el interés para sentarse a estudiar y depende del propio poder de las escrituras. Por lo tanto, te da una tranquilidad. No te vas a equivocar. No voy a decir algo inapropiado, porque no tengo que enseñarles. Es la escritura a la que les enseña. Y tampoco me voy a equivocar de persona, porque no vas a invertir tiempo en una persona que no ha mostrado su inquietud para buscar las escrituras. Hombre, es un paso muy serio cuando tú le ofreces a alguien sentarte contigo a estudiar la Biblia. O Ujú. sea Sí. que, Moy, o sea que tú eres creyente, sí. ¿Y eso qué significa? ¿De verdad quieres saber lo que significa? Bueno, pues nos sentamos y estudiamos. No, hombre, no, hasta ese punto no. Bueno, pues entonces hablamos de fútbol. Ah, sí, sí, pues sí que quiero saber. Pues mira, no te voy a decir lo que dice la Biblia. Vamos a aprenderlo juntos. Si dice que sí, pues en realidad ya hay un paso muy importante en él. Ujú. ¿Entiendes? O sea, ya hay un Sí, paso sí. importante de estar buscando algo o de que Dios está trabajando en él y tú sencillamente vas a invertir donde Dios ya está invirtiendo. Ujú. Muy bien. Sí, sí. Entonces, por eso me ilusiona y por eso, bueno, y porque, no sé, Dios lo ha movido así. O sea, yo no contaba estar haciendo esto y sin embargo, pues mira, es un camino que llevamos unos años andando sin haberlo esperado, la verdad. Ujú. Pero sobre todo lo que me motiva es eso, que no depende de mí ni de mis conocimientos y la seguridad de que no me voy a equivocar. Ujú. Sí, bueno, si llevas a las personas a la Biblia y la Biblia es perfecta, pues no se puede equivocar, ¿no? Así es, así mismo. Sí. Bueno, ha sido un tiempo muy bueno. Creo que hemos aprendido mucho juntos, hemos hablado de cosas que también a la vez aquí lo estamos compartiendo con los demás. Y muchas gracias, Moy, por tu tiempo, por esta entrevista y creo, bueno, a lo mejor nos vemos en el futuro y hablamos de más cosas aquí en Vale, el podcast. Muchas gracias.
Gracias a ti por contar conmigo. Muy atrevido por tu parte, pero bueno, espero que ya haya servido de algo. Sí, Gracias. sí, por supuesto. Ya. Bueno, hasta Gracias. luego.